Hola a todos, Dios los bendiga. Continuamos con nuestro Evangelio de Mateo, estudiándolo de forma devocional. Hoy abordamos el capítulo 24 y 25. Leamos los primeros versículos del capítulo 24. Dice: Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Esta es la inquietud que embarga a la humanidad en cada generación: si ya va a terminarse este sistema de cosas, si va a haber un cambio o una transición. Todo el tema del Evangelio de Mateo ha sido el reino de los cielos a través del Rey, que es Jesucristo, estableciéndolo acá en la tierra. Y ahora el reino de los cielos, ellos entienden por lo que Cristo les dice, va a sufrir una transición, porque aunque Él era el Rey, había llegado y ahora Él era el Dios en la tierra, habitando a través de su humanidad y no a través de un sistema religioso como el templo, aún el templo estaba allí. Y de hecho por eso queremos abordar dentro de unos días, cuando terminemos Mateo, Hebreos, porque allí veremos cómo esa transición se dio entre el sistema del Antiguo Testamento por medio de Cristo a lo que hoy conocemos como el sistema de la adoración o del reino de los cielos a través de la iglesia. Pero aquí Cristo les está diciendo: ese templo que ustedes ven, que pareciera que nunca se fuera a ir, que tanto les sirve de centro religioso y cultural a su pueblo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y recuerden que acaba de salir de un capítulo donde tuvo una confrontación con los fariseos, los llamó hipócritas, y luego cuando sale del templo les dice esto, y les vaticina que eso va a ser destruido, ese templo. Ellos mezclan en su pregunta, cuando ya llegan al monte de los olivos, todas las cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es por eso que se dice que este es uno de los capítulos más difíciles de interpretar del Nuevo Testamento, porque Cristo contesta al parecer todas esas cosas, pero no las contesta una por una, sino que las entreteje en lo que es el capítulo 24, y luego en el 25 con dos parábolas nos llama a aplicarlo, en el caso de ellos a su generación, y en el caso nuestro a nuestra generación, y a cada generación a aplicar nuestra vida a la transición del reino de los cielos. Habría un cambio del sistema de adoración a Dios, un cambio en el tiempo cuando Cristo regresara, que habría una transición o unos cambios en el mundo. Entonces, inicialmente veamos qué es lo primero que Cristo nos enseña con este capítulo. En este capítulo 24, Cristo responde en el versículo 4: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Lo primero que le preocupa al maestro es que ante los cambios que se produzcan, los discípulos no sean engañados, y les previene. Claro, Él preserva a los suyos, pero los preserva activamente a través de su actitud diligente, que Él despierta, Él conduce y Él guía, interpretando las señales de los tiempos. Y les dice primeramente que nadie os engañe, estimulándolos a no caer ante las herejías. En el capítulo 24, versículo 4, dice que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En el versículo 11 habla de que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el versículo 23 al 25 habla de que le dirán: aquí está el Cristo, harán grandes señales y prodigios, de manera que los engañarán. Les está diciendo, frente a los cambios y frente a las situaciones críticas, sobre todo catalíticas o de destrucción, sobre todo con eventos destructivos como hoy vivimos de pronto una pandemia, entonces la gente va a aprovechar para desviarlos de la fe correcta en mí. Entonces lo primero es que no los engañen. Les habla de que debe haber unos acontecimientos antes del fin, pero que no se preocupe porque todavía no es el fin. De acuerdo al capítulo 24, en el versículo 6, dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. No se conmuevan para que no se dejen engañar, porque siempre han existido guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra la nación, terremotos, plagas, pestes, hambres. Pero en el versículo 8 dice: esto será principio de dolores. Eso quiere decir que aún no es el fin.
Entonces estamos viviendo principios de dolores, dice Cristo, o vivirán ustedes principios de dolores, especialmente con el caso de ellos que en el año 70 sería destruido el templo como Él lo profetizó. Pero luego en cada generación se irán viviendo dolores o quebrantos a niveles circunstanciales, prefigurando el regreso de Cristo, hasta que al final sea cuando Él regrese. Lo otro que quiere hacer Cristo ahí es impulsar una actitud evangelística también frente a esto. No dejen de evangelizar, dejen de mirar al mundo y sigan siendo lo que deben ser en el mundo, perseveren hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero al mismo tiempo dice el versículo 14 del capítulo 24, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Entonces continúen evangelizando, porque para testimonio a las naciones debe ser predicado y entonces vendrá el fin. Primero debe ser predicado el evangelio a todo tipo de raza, lengua, tribu y nación. Y además aclara que su segunda venida será de carácter sorpresivo, será como el relámpago del oriente que se muestra en el occidente, versículo 27 del capítulo 24, así será la venida de Cristo. El día y la hora nadie lo sabe, versículo 36, será como los días de Noé que fueron sorprendidos, ellos se entretuvieron en su mundo y en su ritmo pecaminoso y no supieron a qué hora les llegó el juicio, aunque se les había avisado. Será como el ladrón que viene en la noche, versículo 42, será de manera sorpresiva, de tal forma de que el padre de familia no sabrá a qué horas viene el ladrón, sino pues estaría prevenido. Al final del capítulo 24 se nos habla de la fidelidad, que debemos permanecer fieles. Entonces el Señor está una vez más pidiendo que no nos dejemos engañar, que no nos turbemos, que frente a las dificultades o las transiciones o los cambios que verían los judíos al destruirse su templo y al ser invadidos, no temieran, no se desestabilizaran en su fe, que estuvieran como el siervo fiel. Es el ejemplo que pone Cristo al final del capítulo, que hace lo que su Señor le mandó a pesar de que su Señor se haya ido, y no dice mi Señor tarda en venir. Y esto es muy importante. El problema es que las personas, cuando ven cambios, y Cristo no estaría con ellos ya para esos cambios, pero sí estaría el Espíritu Santo con ellos y ahora con nosotros, entonces pueden desestabilizarse frente a lo que las personas del mundo digan y frente a lo que ellos están experimentando. Luego, precisamente para confirmar eso, les da las parábolas de las 10 vírgenes en el capítulo 25 y de los talentos. Las 10 vírgenes, lógicamente, era el sistema que tenían ellos para sus matrimonios. 5 fueron insensatas, tenían que tener el aceite listo para encenderlas cuando llegara el novio. Las insensatas no lo tuvieron y por eso cuando llegó el novio no tuvieron las lámparas encendidas. Al final en la parábola las vírgenes insensatas dirían: Señor, Señor, ábrenos. Las que llegaron fuera de tiempo porque como no tenían aceite, eran insensatas, tuvieron que ir por él para prender las lámparas. Entonces él dice: velad porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Lo que quiere es que nos mantengamos preparados, viviendo conforme a su voluntad. La parábola de los talentos es igual. Mateo tiene una especial afinidad por las parábolas con las finanzas o con las monedas o con el sistema monetario porque él fue recaudador de impuestos. Y dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entonces significa que nos da a nosotros el administrar su reino y que al final a uno de ellos, habiéndoles dado a todos talentos, que era una moneda con gran valor para muchos días y meses de subsistencia, el que tuvo un solo talento lo enterró y no lo puso a producir, fue un siervo inútil. Entonces al final dice: al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Nos está hablando de una vida productiva para el Señor. No es que nos quedemos quietos esperando que sencillamente Él regrese, ni que estemos temiendo todas las señales que van a pasar. Es que ante las señales sepamos que no debemos turbarnos, que no debemos dejarnos engañar, que debemos saber que va a ser sorpresiva su venida, que sí, que debemos estar preparados para su regreso, pero prepararnos es estar haciendo lo que Él nos mandó a hacer, viviendo conforme a su voluntad y predicando su evangelio, que tendremos recompensa como el siervo fiel al final del capítulo 24, pero que los que no estén en el Señor tendrán más bien juicio, que es todo lo que vaticina al final del capítulo 25, el juicio de las naciones, cuando el Hijo venga en su gloria, el Hijo del Hombre, Cristo, y todos los santos ángeles con Él. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y dice que los unos a su derecha, los otros a su izquierda. A la derecha las ovejas, a la izquierda los cabritos. La derecha simbolizaba a los obedientes, la izquierda a los desobedientes. Las ovejas simbolizaban a los verdaderos creyentes, los cabritos a los que no eran verdaderos creyentes.
De hecho, ahí pone un ejemplo que muchos citan con respecto a las personas, que cuando ponga a las naciones o a las personas de las naciones juzgándolas, les dirá, porque les dieron de comer, de beber, me dieron de comer y de beber a mí. Y ellos dirán, pero ¿cómo? No te dimos de comer ni de beber, ni te ayudamos, ni te cubrimos cuando estaba desnudo. Dice, lo hiciste cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Y recordemos que siempre los niños son utilizados por Cristo como símbolo de los creyentes en Él, de los miembros del reino de los cielos, aún los más nuevos y los más inexpertos. Los más pequeños hermanos de Él serían los miembros del reino de los cielos. Entonces está hablando de ayudar a la extensión de su reino, está hablando de ayudar a sus creyentes. Primordialmente, claro que hay que hacer obras de misericordia con todas las personas, incluso los que no son creyentes, pero aquí está hablando especialmente que seremos juzgados de acuerdo a nuestra actitud para con Cristo, de acuerdo a nuestra actitud para con el reino de los cielos, de acuerdo a nuestra actitud para con los demás creyentes y el establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Al final la pregunta es, ¿usted se está dejando engañar con el miedo porque, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, por el coronavirus, que ya se va a acabar el mundo, es el fin del mundo? Se está creyendo que alguien puede poner fechas cuando Cristo dijo que no se deben poner porque nadie las sabe. Está temiendo el juicio porque no se ha entregado a Cristo. No está preparado porque no vive para la gloria de Él ni extiende su evangelio. No cree que tendrá recompensa. La respuesta es sencilla: conviértase a Cristo y arrepienta de sus pecados y entregue su vida a Cristo. Y si ya lo ha hecho, camine cada día más fielmente, prepárese porque el Señor nos recompensará. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por permitirnos recordar que tú, a través de tu palabra, aunque no entendamos todos los elementos concretos de lo que va a suceder, entendemos que tú nos has llamado a confiar en ti, a descansar, a no temer lo que suceda. La transición en tu reino es parte de lo que tú has planeado. Tú te fuiste y cambió todo lo que ellos conocían hasta cuando tú llegaste. Pero ahora, Señor, irán cambiando muchas cosas y especialmente habrá un cambio muy grande antes de que tú regreses de nuevo. Señor, permítenos caminar contigo sin turbación, sin dejarnos engañar, confiados, creyendo que tú nos recompensarás, no dejándonos sin ser productivos en el reino de los cielos, sino dando cada día más testimonio de ti con nuestra forma de vida y con nuestra predicación, y no dejándonos tomar por sorpresa, porque sabemos que tú regresarás. Te damos la gloria a ti, Señor. Aunque no regreses a esta generación que vivimos, regresarás un día, y si ya hemos partido a tu presencia al cielo, regresaremos contigo cuando tú regreses. Así que te damos la gloria, te bendecimos en el nombre tuyo mismo, Señor, te damos toda la alabanza. Amén. Dios lo bendiga.